Dios les bendiga. En esta ocasión estoy haciendo una transmisión doble, por eso voy a voltear de repente para un lado o para otro. Este estudio de hoy se va a transmitir en YouTube, al mismo tiempo en Facebook, entonces por eso traigo audífonos y este micrófono. Recuerden que también encuentran la transmisión en Spotify para ir escuchando mientras se va manejando. Entonces, organizaciones coercitivas o sectas, ¿qué son? Parte 3. Esta es la parte 3. Estoy transmitiendo desde el salón de varones. En unos minutos más también inicia la clase de varones, entonces tendré una media hora para hacer esta transmisión. Antes de iniciar con la clase de varones, ya habíamos hablado un poco de la definición del doctor Pedro Cubero Bros sobre las sectas, todo lo que debes saber acerca de las sectas. También si estás en una, dimos una característica apenas. Nos tomó más de una hora para apenas hablar de la primera característica, y es que los grupos sectarios inducen en sus adeptos una sumisión absoluta al dirigente o a las figuras de autoridad. Esa fue la primera pauta de la que hablamos. Vamos a ir desglosando. Déjenme tomar un poco de agua. Entonces, aquí hablábamos de esto. El uso habitual, voy a dar lectura al texto del doctor Cubero Bros. El uso habitual de la palabra secta se le atribuye a esta una serie de connotaciones tales como, y vienen las siguientes connotaciones. La secta es un agregado de personas que se relacionan entre sí y que comparten la conciencia de permanecer a un mismo grupo. Hay un sentido de pertenencia a un mismo grupo. Por eso continúo con esta definición. Más que de lo que queremos hablar de sectas es de organizaciones coercitivas, porque incluso en un grupo de trabajo, yo trabajo para una fábrica, yo también pertenezco a un grupo y a un subgrupo. Bajo esta primera definición, es un grupo de personas que se relacionan entre sí y comparten la conciencia de pertenecer a un mismo grupo. Pues caerían en sectas muchísimos grupos, ¿no? Incluso de trabajo, pero no, aquí lo que estamos hablando no es solamente de sectas, sino de organizaciones coercitivas. Vamos a la siguiente característica. La orientación de las sectas, y aquí ya es donde se diferencia aún más, es que la orientación de las sectas es religiosa, aunque cada vez más se admite la posibilidad de otros intereses no estrictamente religiosos. Y vamos a ver estos intereses no estrictamente religiosos. Vienen intereses filosóficos, de bienestar personal, ufológicos, incluso de creencia en los ovnis. Hay también sectas de creencia en los ovnis. Es también con reticencia, o sea, el concepto de secta se ha aplicado también a organizaciones políticas de tamaño reducido y radicales, así como organizaciones empresariales. Aquí es donde se pone más interesante, sobre todo algunas empresas orientadas a modalidades agresivas de venta. Entonces, los grupos coercitivos, ya si alguien se perdió la primera parte, le recomiendo visitar el canal de YouTube Cristiano Imprudente o en Spotify, pero ya hablamos que las organizaciones coercitivas o conocidas como sectas no necesariamente están en el ámbito religioso. Como veíamos aquí, también hay ámbito filosófico. Hay escuelas de pensamiento que han caído en el sectarismo, donde abusan de las personas que participan ahí. También de bienestar personal, donde se les hacen promesas sobre cierta mejoría, ya sea en la salud, en su economía. También ufología. En el tema de los ovnis hay bastante. Aquí nos podríamos extender más sobre este tema que a muchos les intriga, a otros les causa cierto interés. Si alguien me pudiera confirmar que se escucha en la transmisión, se lo agradecería bastante. También organizaciones políticas. Se ha aplicado el término sectarismo, donde se usa en un tamaño reducido y
en personas que a veces se consideran como radicales. También en el ámbito empresarial y modalidades agresivas de ventas, ¿no? Se hablaba por ejemplo, Carlos Muñoz y muchos otros vendehumos que hablan en el ámbito empresarial te ofrecen una mejoría de vida si tú te inscribes a sus seminarios, te ofrecen que tu economía va a mejorar. Entonces, las organizaciones coercitivas están en todos lados, ¿no? Hablábamos que incluso algunas reuniones ateas pueden caer en este rubro. Dice, la secta es un timo, o sea, un engaño. Una organización que vende un falso producto para obtener de sus seguidores dinero, trabajo mal remunerado o adulación o favores sexuales. Vamos por partes. Entonces, una secta, organización coercitiva, es un timo, o sea, un engaño. Y este engaño se da de diferentes maneras. Te venden un falso producto. En el caso de Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, él al principio ofrecía un trigo milagroso. Lo acusaron de fraude desde sus inicios porque él vendía un trigo milagroso que él decía que si tú lo comprabas, ibas a cosechar, como dice la Biblia, al 100 por 1. Entonces la gente empezó a comprar ese supuesto trigo milagroso y se daban cuenta que pues era mentira. Generalmente entonces este tipo de definición hablamos de organizaciones que abusan o que engañan a la gente con un falso producto para obtener dinero o trabajo mal remunerado, o sea, mal pagado. Háblese de estas organizaciones donde los feligreses son prácticamente esclavos. De nuevo doy ejemplo del caso de los Testigos de Jehová porque, como he dicho anteriormente, es una organización que he estudiado y que conozco donde las revistas les hacen creer que son gratis. Eso se lo hacen creer a la gente. Hay mucho interés de por medio detrás de la reproducción de esas revistas. Hay impresión de revistas que son sufragadas por los feligreses. Incluso la misma labor de imprimir y de recopilar la información y separarla es por estos trabajadores gratuitos que están en Betel, ¿no? Y los mandan a estos lugares a que hagan todo el trabajo sucio sin una paga. Entonces, ya háblese más también de la venta de terrenos o de propiedades que la Watchtower tiene, las diferentes tipos de actividades, de activos y de inversiones que tienen diferentes compañías, pero sobre todo en la venta de terrenos, ¿no? Donde la Watchtower compra un terreno, los feligreses hacen una aportación voluntaria, el terreno se paga, pero al final queda a nombre de la organización. Entonces, así es la manera en que trabajan algunas de ellas. Las organizaciones coercitivas también influyen a veces en la política. Lo tenemos el caso de la Luz del Mundo, en la Iglesia Católica, por ejemplo, donde se le indica a la gente una de dos: o no votar, decirles que no voten, que es una manera en que mueven a la gente para decirles cómo pensar y decirles o no votar o decirles por quién votar. Estas organizaciones te prometen felicidad. Te puedo enseñar cualquier revista de la JW donde te ofrecen que si tú te adhieres a ellos tendrás gozo, paz y felicidad. De eso lo único que la Biblia nos ofrece es el gozo. No habla de felicidad. La felicidad depende de las circunstancias en las que vivimos. No siempre somos felices. La Biblia jamás nos manda o nos enseña que siguiendo a Cristo vamos a tener felicidad. Lo que sí nos promete es que vamos a tener gozo. Entonces, indicarle a una persona que por medio de dejar morir a su familiar, por no hacerle una transfusión de sangre y hacerle creer que es Jehová el que lo manda, es una manera en que muchas organizaciones coercitivas hacen para darle una identidad a las personas que están en la secta y hacerles creer que son únicos y que el mundo está en contra de ellos. Practicar como, por ejemplo, actividades como el ostracismo, es decir, dejar de hablarle a una persona simplemente porque ya no pertenece a la organización, es una de las maneras coercitivas que actúan las sectas. Entonces,
Dice este doctor que los creadores de la secta son psicópatas sin escrúpulos. O sea, hay ya también un sentido y un estudio psicológico. Quien sea psicólogo tal vez nos puede explicar mejor de esto, pero ya hay esta pauta en estas personas, en estos creadores de sectas. El caso de Charles Russell, de Franz, de varios, donde tienen este perfil psicológico psicópata y sin escrúpulos. Es decir, no le importa cuántas personas van a morir, no le importa quiénes van a morir, no hay escrúpulos. Dice, han puesto en marcha una operación para aprovecharse de los incautos que caen en sus redes. Entonces se aprovechan de las personas, de moverlas a hacer lo que ellos quieren. Las sectas, dice el doctor, las sectas alejan de sus familias a los hijos y a los cónyuges. Wow. Hasta aquí el doctor nunca ha mencionado los testigos de Jehová, pero quienes han estado ahí, quienes conocen de qué se trata esta organización, quienes saben, pudieran dar fe de lo que voy a decir, porque quienes conocen lo que es vivir en una organización como esa, es saber que si te sales de la secta, olvídate de tu familia, los tienen aprisionados, es una prisión mental en la cual los tienen, y separan a las familias de sus hijos, de los cónyuges, de los padres, separan ese lazo y destruyen el lazo familiar. Dice el doctor, los seguidores de las sectas son lunáticos con creencias extravagantes, impredecibles y ajenos a la sociedad. Perdón. Entonces son lunáticos extravagantes. Es una extravagancia, ¿no? Decir, por ejemplo, que en 1914 era el fin del mundo. Predecir y darle una fecha a ese día es una manera muy extravagante, muy impredecible al inicio, aunque después fue muy repetitivo con las diferentes fechas que dio Carlos Russell y entre otros de la secta. Impredecibles y ajenos a la sociedad, donde todo el mundo dice que no tiene nada de malo celebrar un cumpleaños. Aquí se enseña que es algo hasta satánico, ¿no? Donde se dice que Cristo nos enseñó que demos la vida por nuestros hermanos. Aquí se enseña que es preferible dejar morir a alguien por la necesidad de una transfusión de sangre. Entonces, son ajenos hasta a la sociedad. Entonces, hasta cierto punto las sectas no forman parte de la sociedad en la que se encuentran. Tratan de, por eso, sectarizar, sacar de la sociedad a esas personas para que no formen parte de ella, para que ya no se sientan identificados con la sociedad que les rodea, y no en un sentido espiritual, sino ya en un sentido netamente social, es decir, no ir a las reuniones con los familiares, no comer ciertas cosas, no vestir de tal manera. O sea, la secta o la organización coercitiva termina diciéndote cómo vivir, en qué trabajar. Por ejemplo, no sé si sabían, los testigos de Jehová tienen prohibido trabajar en algo que sea del gobierno. Tienen prohibido vestirse de cierta manera, comer ciertas cosas. Entonces controla totalmente, es un control mental el que existe ahí. Y último punto que da el doctor, las sectas son absorbentes, es decir, tratan de mantenerte siempre ocupado en su movimiento para que no te dé tiempo de leer otras cosas que tengan que ver con la secta. Te dicen cómo pensar, entonces absorbe totalmente tu semana para que no tengas tiempo de ver más allá de lo que existe. Se enseñó, por ejemplo, denme un segundito. Entonces se ha enseñado en diferentes broadcastings que, por ejemplo, los niños son enemigos de Dios. Imagínense. En el broadcasting de los testigos de Jehová se habló que los niños son enemigos de Dios, que las personas no se vacunen. Se enseñó por mucho tiempo, muchos testigos de Jehová murieron por no vacunarse, que Abraham, Isaac y Jacob vivirían aquí en San Diego en una casa llamada Betzarim.
Otra cosa que tampoco sucedió, obviamente, donde los testigos de Jehová compraron esa mansión para la sociedad, que donar órganos es canibalismo. Se enseñó por mucho tiempo. Muchos testigos de Jehová, por escuchar lo que decía la revista, dejaban morir a sus familiares. Que ponerse sangre era malo, pero después de que muchos murieron, les dijeron, bueno, se pueden poner, pero poquita. Después no, después sí, pero solo plasma. Entonces, las organizaciones coercitivas son originales en sus falsas profecías, en lo que afirman acerca de ellos mismos. Ya hablaremos más adelante de este tema. Por ahora ya va a iniciar el estudio de varones, entonces hasta aquí dejo el video. Dios los bendiga y gracias de antemano por escuchar y compartir.